Bien, vamos a profundizar en todo esto. Ya estoy en compañía del director del Instituto Pasteur, Carlos Battiani. Gracias por estos minutos. No, gracias a usted por la invitación. Bueno, ¿tenemos que estar preocupados ante este escenario que tenemos planteado respecto a la pandemia? Sí, creo que preocupados y ocupados. Con los datos de ayer y con la tendencia de los últimos días, de acuerdo al índice epidemiológico de Harvard, de la Universidad de Harvard, Uruguay por primera vez sale de la zona verde y pasa a una zona amarilla. De acuerdo a los índices europeos, todavía estamos a nivel país en una zona verde. El índice europeo, a diferencia del índice de Harvard, toma dos variables, toma el porcentaje de test positivos en el día y la incidencia, los nuevos casos generados en los últimos 14 días cada 100.000 habitantes, y Uruguay como país está en 12 y la zona verde llega hasta 25. Sin embargo, Rivera está en 120 más o menos y la zona roja empieza en 150. Entonces, Rivera y Colonia son dos lugares de Uruguay donde estamos saliendo claramente de la zona verde, usemos el índice que usemos. Y sobre todo, una cosa que me recordaban algunos de los colegas que analizan los datos en el grupo asesor científico, hace ya varios días que la tendencia de la curva es ascendente, no la hemos logrado achatar, y también por primera vez desde que empezó la enfermedad está tomando características de progresión exponencial, la llamada fase exponencial. ¿Qué quiere decir eso y qué peligros trae? ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que el número de contagios día a día es mayor al día anterior. Es decir, no es una curva lineal, sino que es una curva exponencial donde eventualmente se puede aumentar mucho la velocidad de propagación de la enfermedad. Si a eso lo sumamos a lo que ustedes recién comentaban, de que por primera vez Uruguay, de los 64 casos que ayer tuvimos, 4 que venían con Atlético Paranaense no son nuestros, pero vinieron a Uruguay. Pero 24 no sabemos datos epidemiológicos, no sabemos dónde se contagiaron. Eso nos puede estar empezando a indicar que empieza a haber una transmisión comunitaria de la enfermedad mayor que la que hasta ahora. Justamente, ese es un punto central, porque parte del éxito hasta ahora relativo del control de la enfermedad tiene que ver con el testeo y con el rastreo de los contactos, que es una situación manual, es decir, hay gente que está llamando uno por uno a cada contacto y contacto de contacto. Hay especialistas haciendo eso. Y entonces, este dato que tenemos de ayer indicaría que se está estresando ese trabajo, que hay que tener más gente para rastrear los contactos. Sí, el trabajo se viene estresando hace tiempo, porque claramente nosotros, digamos que después de junio, que vivimos esa semana gloriosa donde pensamos que todo había pasado, claramente que empezamos a aumentar los casos y teníamos más casos con un país funcionando. Entonces no tenía sentido comparar marzo y abril con julio, agosto, cuando teníamos un país que quédate en casa contra un país funcionando casi que a pleno. Entonces, el sistema de vigilancia epidemiológica, que es la segunda parte de la estrategia que usa Uruguay, testear mucho, rastrear mucho y aislar lo antes posible a los pacientes positivos, ese trípode es clave. En el medio están los grandes héroes de la batalla, que son los médicos epidemiólogos de vigilancia epidemiológica, de epidemiología del Ministerio de Salud Pública, que tienen que llamar por teléfono. Ese es un trabajo extremadamente estresante, extremadamente cansador, y que además depende mucho de la responsabilidad ciudadana, porque uno le pregunta a la persona que es positiva, bueno, ¿usted con quién estuvo en los últimos 7 días, etcétera? Ahora, si el que contesta mal, no se acuerda o miente, y ahí tenemos problemas. Y además que la movilidad aumentó, no es lo mismo tal vez los contactos de positivo en abril, cuando estaba todo el mundo quedándose en casa, ahora que vamos de aquí para allá. Que vamos de aquí para allá, que a su vez estamos empezando a bajar la guardia en el uso de la máscara facial. La máscara facial sigue siendo el gran aliado de las enfermedades e infectos contagiosas. De hecho, nosotros hemos logrado evitar casi que todos los cuadros respiratorios durante el invierno por el uso de las medidas de prevención.
Y se han visto el otro día en el Parque Rodó, en las malditas fiestas estas clandestinas, donde la gente se aglomera, se junta en lugares mal ventilados. Bueno, todo eso atenta contra, primero, favorecen los contagios y atenta contra el trabajo de los que hacen el rastreo y la vigilancia epidemiológica. Usted recién marcaba a Rivera y en menor medida también a Colonia como focos importantes. Empecemos por Rivera. ¿Qué cree que está sucediendo allí? Y bueno, ¿cómo ve esto que estábamos comentando recién de algunas nuevas medidas? Rivera es el típico caso que todos sabíamos que nos iba a complicar. Tener una frontera de 1000 kilómetros secas con el país que está tercero en el mundo, en mayor número de casos por día y muchas muertes, eso iba a ser nuestro tendón de Aquiles, eso lo sabíamos. Hasta ahora lo veníamos controlando muy bien. Artigas, gracias a que está el puente entre Artigas y Cuaraí, lo podemos controlar. En el Chuy quizás la densidad poblacional nos permita tenerlo controlado. En Rivera todo atenta contra que podamos hacer un buen trabajo de vigilancia epidemiológica, porque son dos ciudades grandes, Rivera y Livramento, porque lo único que nos separa es una calle, y porque, bueno, Brasil no está respetando las medidas que recomienda nuestro Ministerio de Salud Pública. Hay un tema hoy en las medidas del gobierno de exhortación nuevamente, son muy similares a las que teníamos al comienzo de la pandemia, un llamado mayor a quedarse lo más posible en casa, en alguna medida, pero siguen habiendo muchas actividades, entre ellas comerciales. El tema de los free shops ahí es un tema clave y por el que están viniendo muchos brasileños. ¿Son suficientes las medidas? ¿Hay ahí un tema a atacar? La verdad que no me siento con la autoridad suficiente como para cuestionar las medidas que toma el gobierno. Me parece que Rivera es un tema que, como el ministro está en Rivera, y el ministro es un hombre muy responsable, y si está en Rivera es porque lo preocupa y lo ocupa Rivera. Tengo plena confianza de que se pueda crear un cinturón sanitario en torno a Rivera y tratar de que Rivera sea la puerta de entrada de todo el problema del Uruguay. Usted manejó ese concepto esta mañana en radio, concretamente en perspectiva de la importancia de que Rivera tenga un cordón sanitario, decía. ¿Qué implicaría eso? Bueno, el cómo instrumentarlo no me corresponde a mí, yo no soy un experto en eso ni mucho menos, pero claramente como se hizo en el caso del Greg Mortimer, como se hace en el caso de las burbujas deportivas, como se hace en el caso de muchas otras actividades que se entiende que hay que hacerlas, y Rivera forma parte de Uruguay, por tanto nosotros no podemos cortar a Rivera y eliminarlo, de alguna manera tenemos que crear un cordón sanitario donde podamos crear seguridad de por lo menos mantener el brote controlado en Rivera, darle todo el apoyo posible a nuestros conciudadanos, pero que los casos no vengan hacia otras partes del país. Tal vez los controles que está haciendo el Ministerio de Defensa en puestos de frontera cobran un rol fundamental. Fundamental, y aumentar la capacidad de testear en los puestos de frontera, aumentar nuestra capacidad de testear, para entonces poder rastrear mejor. ¿Qué número podría llegar a ser un parteaguas a nivel de casos diarios? ¿Hay un número? A ver, si Uruguay pasa de 100 casos por día durante 14 días seguidos, ahí nosotros salimos de la zona verde, incluso para los estándares europeos, que son un poco más laxos que los de Harvard. Pero además eso realmente pondría bajo un estrés brutal a todo el sistema de vigilancia epidemiológica, y eso sería un desastre. ¿Cómo está viendo la otra pata de todo esto que tiene que ver con el sistema de salud y la cantidad de personas que están en cuidados intermedios, en cuidados intensivos? Sigue siendo baja, pero hay más que hace 2 semanas, por ejemplo. Claro, el número en sí no me preocupa. 6 en cuidados intensivos. Tenemos y unas 800 camas de cuidados intensivos. Eso no me preocupa. Lo que me preocupa es que en la última semana, los últimos 10 días, aumentó más del 10%. Entonces, de vuelta, la tendencia hay que tener cuidado. Pero yo creo que no pasa tanto por ahí el problema, creo que el problema pasa porque la enfermedad, porque nosotros cuidándonos entre todos y volviendo a extremar la responsabilidad ciudadana en el uso de las medidas que sabemos que son efectivas para evitar el contagio, la máscara facial, la higiene, la ventilación, la no aglomeración y no participar de fiestas clandestinas, no uso de aire acondicionado en lugares cerrados. Creo que si entre todos nos cuidamos vamos a poder aplanar esta curva que hoy está volviéndose exponencial. Cuando todo esto estaba empezando, una preocupación que marcaban desde el GACH, desde las autoridades, era hay que pasar el invierno.
y ahora parece ser hay que pasar el verano, con lo cual hay que pasar la pandemia, da la sensación. Pero del verano concretamente, ¿qué es lo que preocupa? Y lo que preocupa es lo que pasó en Europa. Venimos de 7 meses donde la gente está cansada. La gente está cansada de haber perdido toda su forma de vida habitual, está cansada de tener que estarse controlando, está cansada de no poder juntarse, está cansada de no poder celebrar y festejar. El invierno tiene una ventaja en ese sentido, es que el tiempo nos hace quedarnos en casa. El verano tiene una desventaja y es que la temperatura invita a hacer fiestas, a hacer reuniones. Tal vez se puede estar más al aire libre, que ayuda. Sí, pero no podemos dejar de usar la máscara facial, no nos podemos aglomerar y hay que tener mucho cuidado con el alcohol. El alcohol, no porque el alcohol favorezca la infección, el alcohol lo que favorece es la euforia y la euforia favorece que una persona positiva emita más aerosoles y contagie más. Es bien interesante eso porque para empezar se vienen las fiestas de fin de año, Navidad, Año Nuevo, etcétera. Hay un punto de atención. Hay un punto crítico. Hoy en día tiene sentido andar por al aire libre cuando de repente no hay gente demasiado cerca sin tapaboca, o ya ni eso. A ver, yo creo que ahí hay que usar mucho el sentido común. Lo ideal es evitar la aglomeración, incluso al aire libre. Aglomerado al aire libre es peligroso. Entonces la máscara facial es una enorme ayuda. Si uno está caminando solo por la playa y no hay nadie, bueno, puede caminar sin tapabocas sin ningún problema. Pero si vamos a estar como estamos normalmente en el verano en el Uruguay, uno pegado al lado del otro en las playas, ahí el tapaboca va a ser fundamental. La máscara facial, perdón. La máscara facial. Hoy en día es claro, y un poco no, en gran medida por todo el trabajo que están haciendo los científicos, que tenemos una amplia capacidad de testeo. Pero a su vez también está el tema de los negativos y de las decisiones que se están tomando con un test negativo en el momento, como por ejemplo decidir hacer o no una actividad en función de que algunos den positivo y otros den negativo, etcétera. Estaría bueno recordar cuál es el periodo de ese ventana hoy, qué sabemos hoy de ese periodo de ventana en el que puede dar negativo, pero en realidad igual estar desarrollando la enfermedad. Hay dos cosas. Por un lado, el test diagnóstico más sensible que tenemos hoy, que es el método estándar, el método de oro a nivel mundial, es en los estudios de RT-PCR o PCR en tiempo real y cuantitativo. Esos test son muy sensibles, pero dependen de la toma de la muestra. La toma de la muestra es un hisopado nasal y orofaringio, que si bien hemos aprendido a hacerlos de manera muy correcta, seguimos teniendo un número de pacientes que sabemos que son positivos, pero que en la muestra nos dan negativo. Ese es un primer problema. Tenemos falsos negativos por la toma de la muestra. Por otro lado, como toda enfermedad infectocontagiosa, tiene un periodo ventana, donde sabemos que la persona tiene el virus, pero no tiene síntomas. Entonces, lo que está publicado en la última publicación importante sobre el tema es que los pacientes contagian desde el día -3 de aparición de los síntomas hasta el día +10 post aparición de los síntomas en los casos leves a moderados y eventualmente +15, +20, hasta 15 días o más, hasta 20 días en los casos muy severos. Entonces, ¿hay muchos falsos negativos? Hay falsos negativos. En su momento se calculaba, ahora bajó un poco, pero en su momento se calculaba que la toma de la muestra por hisopado nasofaringio y orofaringio andaba en el entorno del 20%. Eso es un número muy alto. En la mañana de hoy, el director de la OPP, Isaac Alfie, dijo en Radio Carve que ha estado en contacto con usted porque están evaluando el tema de las fronteras, del ingreso de personas para el verano y que están evaluando qué capacidad hay incluso de permitirle a los uruguayos que están en el exterior que vengan, algo que es muy tradicional durante el verano. ¿Qué capacidad operativa tenemos, de acuerdo a lo que ustedes están manejando, de controlar un ingreso masivo de uruguayos en el exterior? Bien, el profesor Rodney Colina, que es uno de los que está haciendo una enorme cantidad de test de PCR en el CENUR, en el Centro Universitario de Salto, virólogo molecular, él ha relevado la capacidad de diagnóstico que tenemos y podemos llegar a 8.000 test por día, pero además estamos tratando de implementar un nuevo método de diagnóstico que se pueda hacer en todos los departamentos y sobre todo en laboratorios de frontera, que es a través de una técnica LAMP, pero que LAMP lo que nos permite es sobre todo testear en el momento que la gente va llegando. No es un método de gran capacidad porque no tiene robots. Entonces yo creo que no va a ser un problema de cantidad de test que podamos hacer, el problema va a ser si la gente va a estar dispuesta a hacer la cuarentena de 7 días
días, que sí o sí va a ser obligatoria. Eso de que están manejando los operadores turísticos, de que hagan cuarentena en sus países de origen y después acá la completen, ¿no lo ve viable usted? Todo depende de la cultura de la que se venga. Si ustedes me dijeran que nosotros tenemos como vecinos a culturas serias, culturas que se respetan mucho las normas, las medidas, etcétera, sí. Ahora, la cultura latinoamericana sabemos que es complicada. Entonces yo con Argentina y Brasil, que son dos países que están muy complicados a nivel mundial, son de los países que están teniendo más casos por día, más casos totales, etcétera, yo la veo complicada. La semana pasada y la anterior usted solicitaba que se aumente la presencialidad en las escuelas. Decía, estamos en un escenario en el que no vale la pena castigar a los chicos con menos cantidad de horas de clase presencial, porque ahí no está el foco de contagio. Dado esta situación que tenemos ahora, ¿sigue manteniendo eso? Sí. Lo sigo manteniendo por lo siguiente. Primero que nada porque nosotros decíamos de aprovechar los 45 días que quedaban, ahora quedan menos, sobre todo para poder medir y evaluar científicamente si las escuelas en Uruguay son un brote o no de contagios, que no parecen serlo porque las escuelas que ya abrieron no hubieron casos. Todo lo que no hagamos de acá a fin de año no lo vamos a poder implementar en marzo del 2021. Entonces yo creo que el 80% de los niños no pueden ser perjudicados cuando sabemos que son los últimos en contagiarse, no presentan cuadros graves y contagian muy poco. Entonces sí, sigo creyendo que es necesario volver en la escuela pública a la presencialidad con todas las medidas necesarias de control y de cuidado, como ya sugerimos en estas últimas semanas, y sobre todo el Instituto Pasteur se ofrece para poder medir y evaluar si realmente aumentan los casos en las escuelas o no. Dado la cantidad de brotes que está habiendo a la misma vez ahora, ¿ustedes siguen haciendo estudios genómicos para saber, bueno, de dónde están viniendo, Sí. de dónde está viniendo el virus? De hecho, el Ministerio de Salud Pública le pidió a investigadores del Instituto Pasteur, quiero destacar el trabajo de la doctora Spangenberg y de la doctora Natalia Rego, que lo terminaron el día de ayer, y ayer le informamos al Ministerio que las últimas muestras que nos llegaron de Rivera fueron muy poquitas y no es estadísticamente significativo, pero las muestras que nos llegaron de Rivera para entender si es que había cambiado el virus, dieron que son cepas que ya habían circulado en Uruguay y que son las cepas que están circulando en Brasil. O sea, es virus que ingresó, es más de lo mismo, digamos. Bien. Sí. ¿Es momento de tomar medidas diferenciadas por departamento? Y yo entiendo que sí, entiendo que en tanto y cuanto Rivera está casi que con una luz roja prendida, Rivera tiene que ser tratado de una manera diferente que el resto del país. Colonia, de alguna manera, estamos viendo un poco lo que pasa con la llegada de turistas, etcétera. Entonces creo que también hay que tomar medidas diferenciales para Colonia. Y Montevideo, que es nuestra única gran metrópolis, entre comillas, porque somos 1,5 millones, tenemos que extremar el cuidarnos entre todos. Yo creo que el mensaje que hoy por lo menos yo quiero pasar es: tenemos que volver a ser ciudadanos responsables. Nosotros, esta enfermedad no la ganan los médicos, no la ganan las autoridades, esta enfermedad la ganan los ciudadanos. Si los ciudadanos son responsables y se cuidan, usan las máscaras faciales, mantienen la distancia y están en espacios ventilados, es una enfermedad que es controlable. Si los ciudadanos se descontrolan, la quedamos. Carlos Battiani, gracias por estos minutos. No, gracias a ustedes.